Queridos alumnos, el presente curso de poda corresponde a la propuesta educativa para el ciclo lectivo 2020 del Centro de Formación Profesional 401, suboficial Omar Santiago Cisneros de Quequén. El mismo estaba programado para ser dictado en forma presencial durante 4 meses con una frecuencia de 16 horas semanales. La situación epidemiológica vigente ha motivado una reformulación del mismo que ha sido organizado en forma virtual a través de 12 entregas a razón de 1 por semana. Los contenidos son los que integran la guía de poda, trabajo final de los alumnos del curso de Podador 2003 de nuestro centro de formación. La misma está disponible en el centro de copiado El Duende, ubicado en calle 70 entre 59 y 57 de nuestra ciudad, Necochea. La inscripción en el curso, a los efectos de la acreditación de su participación, se realiza en cursopodadorcfp401@gmail.com. Repito, cursopodadorcfp401@gmail.com. Iniciando esta primera entrega y remitiéndonos al origen del curso, vamos a ver qué es la poda. En la página 11 de esta guía de poda, que va a ser el libro o la publicación que constituye el eje articulador de todo el curso, por eso se recomienda vivamente su adquisición, es de bajo costo, nos plantea la pregunta, ¿qué es la poda? Bueno, textualmente dice que es la técnica que permite, mediante la realización de cortes en las distintas partes de la estructura vegetal, obtener ejemplares bellamente formados y con abundante producción de follaje, que es el conjunto de hojas, flores y frutos. Y aquí merece que nos detengamos en una palabra, bellamente, o sea, ejemplares bellamente formados. ¿Por qué es interesante detenernos en esta expresión de ejemplares bellamente formados? Porque en nuestra experiencia cotidiana, andando por la ciudad, si nos demoramos en mirar los árboles que constituyen el arbolado de línea, o sea, los árboles que están en las veredas, los árboles que están en los espacios públicos, los árboles que están muchas veces en los patios o en los jardines de las casas, no siempre nos encontramos con ejemplares que estén bellamente formados. Muchos de ellos están mutilados. La relación entre las ramas gruesas y las ramas finas no es la adecuada. En fin, el concepto de belleza y de ejemplar armonioso es el concepto que debe acompañar cualquier proyecto, cualquier tarea de poda. Ejemplares mutilados que parecen postes de alambrado, que presentan esos troncos con otras ramas secundarias groseramente tronchadas, no constituyen ejemplares podados, ni mucho menos bien podados. Son ejemplares que han sido talados, deformados, muchas veces destruidos, condenados a una muerte terrible y sobre todo con una estética que atenta a ese espíritu de armonía y hasta de felicidad que debiéramos permitirnos e ir detrás de ellos para mejorar nuestra vida en comunidad, en ciudad. Bueno, entonces eso va a ser una constante que va a atravesar todo el curso. Tenemos que obtener ejemplares bellamente formados. La poda jamás puede atentar contra esta apreciación. Ahora bien, la poda puede referirse tanto a árboles, arbustos o plantas herbáceas. Por lo tanto, lo primero que nos ha parecido interesante es plantear en qué consiste cada una de estas estructuras. ¿Qué entendemos por árbol? Entonces, el árbol es una especie vegetal perenne, es decir, que dura muchos años. Muchos años. No todas las plantas que nos rodean tienen esta particularidad. El árbol también tiene estructura leñosa, que se caracteriza por presentar tronco y copa.
Muy bien. Entonces, especie perenne, estructura leñosa, todos entendemos lo que es leña, es algo duro, la leña que usamos para prender el fuego. Bueno, los árboles tienen esa estructura en su tronco, en sus ramas, en su forma general. Y presentan dos partes bien diferenciadas, el tronco y la copa. El tronco es el eje principal, del cual se desprenden las ramas, y según la forma en que se vinculen el tronco y las ramas, tenemos dos tipos de ramificaciones que deben ser reconocidas para poder ser observadas y actuar con las técnicas de poda adecuadamente. Una de las formas de ramificación es la que técnicamente se llama ramificación monopodial, que es aquella en la cual un solo eje principal crece por el ápice, por la punta. Es un eje que predomina, llevando ejes laterales que también se ramifican desde la punta o hacia la punta. Por ejemplo, abeto. El abeto es el clásico árbol de Navidad. Ustedes lo ven que es una cuestión muy geométrica, por lo tanto tiene esa forma cónica que tanto nos gusta. Ustedes ubicarán los abetos azules, los abetos más comunes que son de color verde. El liquidámbar es un árbol maravilloso que para que nosotros nos podamos ubicar en nuestro espacio de trabajo, me parece interesante que tengamos en cuenta dónde los podemos encontrar en el espacio urbano, en nuestra ciudad de Necochea, que en muchas ciudades también los vamos a encontrar, cada uno verá en la suya. El liquidámbar, que corresponde en la ciudad de Necochea al arbolado de línea, el arbolado de línea es el arbolado de las veredas que bordean las calles, la calle 63. Los cedros, esos maravillosos y majestuosos ejemplares que están muchas veces en las plazas, son para grandes espacios, los fresnos, eucaliptus, las araucarias, esos ejemplares tan ornamentales, tan elegantes, tan geométricos, ¿no? Que en las araucarias, por ejemplo, tenemos una muy hermosa, una araucaria excelsa, en el centro de la ciudad de Necochea, a pocos metros de la Plaza Rocha, en terrenos que son de la municipalidad, por calle 61, en ese espacio usado como estacionamiento hay un gran ejemplar que es una araucaria excelsa o heterofilia, ¿no? Un gran eje vertical que desarrollado hacia el ápice y las ramas laterales como por pisos, perfectamente ordenadas, una imagen encantadora. Bueno, estos árboles en general tienen todas unas características longilíneas, van hacia arriba, marcan ejes. ¿Por qué es importante el eje vertical que marcan los árboles? Ya lo vamos a ver más adelante, pero adelantemos algo. Cuando hablamos de espacios, de jardines, de plazas, de paisaje en general, son espacios, o sea, tienen tres dimensiones, largo, ancho y alto. Lo que determina la tercera dimensión, lo que determina el volumen del espacio y su configuración definitiva es el eje vertical. El eje vertical lo dan los árboles. Por lo tanto, en cualquier cuestión de diseño, de jardinería, de ornamentación, lo primero que hay que definir y lo que hay que cuidar y lo que hay que manejar con mayor talento es ese eje vertical que está dado por los árboles. Todo lo demás que trabajemos está subordinado al acierto o desacierto de esta primera decisión. Por lo tanto, mencionamos esto porque vemos lo importante que es la poda, una maniobra tan crítica en algún aspecto, tan definitiva, para mantener el buen aspecto y el buen tamaño, sobre todo, y el buen perfil de esos árboles. Bueno, ¿por qué es importante que mencionemos el eje principal? ¿No? Que dijimos que va hacia la punta, hacia el ápice. El desarrollo siempre es apical. Hay una yema que predomina, una yema o brote, ya lo vamos a ver con más detalle, que predomina y determina ese crecimiento en alto. Cuando seccionamos transversalmente ese eje principal, lo que más adelante vamos a ver y se llama corte de copa, esta particularidad se pierde, ya que en el punto de corte, siempre que cortamos una rama, suprimimos una yema que estaba instalada y que iba generando ese desarrollo, y se activan por ese mandato de la naturaleza de pervivir, se activan varias yemas, organizando o generando una ramificación simpodial, globosa. Por eso, mucha atención cada vez que cortamos una rama, porque ese perfil que teníamos hasta ese momento y que a veces es necesario preservar, automáticamente lo cambiamos. Y en vez de seguir en un
una forma longitudinal, va a seguir una forma globosa, que se llama, esa forma globosa obedece a otro tipo de ramificación que llamamos ramificación simpodial. En el texto ustedes lo van a ver perfectamente aclarado. Dice, aquí cada tallo termina en 2 yemas o más de la misma importancia, de las que se originan sendas ramas que a su vez tienen la misma característica. Por lo tanto, dan una copa globosa. Estos árboles de copa globosa tenemos muchísimos ejemplares y sobre todo en los espacios verdes públicos de las ciudades tenemos un verdadero muestrario, ¿no? Por eso las plazas, los paseos, las plazoletas, en el caso de Necochea, el Parque Lilio, vamos a referirnos continuamente a ese espacio porque es un verdadero reservorio de especies para analizarlos desde muchísimos puntos de vista. Bueno, vamos a mencionar algunos árboles de ramificación simpodial. Recuerden, estamos hablando de árboles con estructura leñosa y de gran tamaño y perennes, o sea, viven muchos años. La magnolia, los naranjos, hasta los poetas lo recuerdan así, ¿no? Juana de Ibarburu, cuando en una poesía tan conocida como es La higuera, ella habla de los árboles del huerto. Ciruelos redondos, limoneros rectos. El poeta advierte en esa sensibilidad especial que tiene los formatos y el mensaje de esas plantas. Los castaños de la India, los tilos, los plátanos. Estamos mencionando especies muy, muy frecuentes en nuestro espacio urbano. Bueno, entonces, para ir cerrando, árbol, estructura leñosa, perenne, con 2 tipos de ramificaciones que hacen a su perfil, la monopodial y la simpodial. Y van a ser parte de nuestros objetos de trabajo, ¿no? Objetos de estudio, porque la poda se hace sobre ellos, pero también la poda se opera sobre otro tipo de estructuras que son los arbustos. Bueno, ¿cómo se define en la guía el concepto de arbusto? Planta leñosa también, leñosa, o podríamos agregar, acá no está, pero lo podríamos agregar y ustedes lo podrán comprobar, semileñosa, no tan leñosa, pero no herbácea. Generalmente han puesto los alumnos que compusieron esto después de varias discusiones, no mayor de 5 metros. Bueno, en realidad, según el lugar, puede ser de más de 5 metros. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Los arbustos son grandes. No porque sean arbustos tienen que ser pequeños. Y cualquier arbusto, aunque no sea de los mayores, tiene su tamaño. 1 o 2 metros de ancho y 1 o 2 metros de alto es más que frecuente encontrar en un arbusto. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque eso va a definir el espacio que le vamos a dar en nuestros jardines, sobre todo en los jardines domésticos que no son demasiado grandes, y eso hay que tenerlo presente al momento de hacernos del ejemplar. Los ejemplares cuando los compramos siempre son de tamaño reducido, están en una maceta de 5, 7 o 10 litros, y un desarrollo limitado a esas posibilidades. Cuando vamos a comprar el vivero, preguntamos, ¿se hace grande o no se hace grande? Y a veces nos dicen, a veces por venderlo también, o porque desconocen, no vaya a ser, porque usted lo puede manejar con la poda. Bueno, la poda no es un recurso de mantenimiento permanente en la mayoría de las especies. La poda es como un recurso de última. La planta tiene que expresarse en todo su potencial. Para tener un arbusto maravilloso hay que dejarlo que se exprese a través de su total desarrollo. Y eso en la mayor parte de los arbustos ocupa mucho espacio. Cuando veamos un poquito de diseño, pero ya adelantamos algo, no menos de cada arbusto obtener una circunferencia de 3 o 4 metros, porque ese arbusto tiene que desarrollarse, expresar en la cadencia, en la forma que se mueven sus ramas, en la forma que caen sus ramas acompañadas por las flores o los frutos, y también, ya lo vamos adelantando acá, después lo vamos a ver con mucho más detalle, tiene que haber una cierta distancia entre el observador y el objeto observado, en este caso el arbusto, que es lo que se llama perspectiva. Si tenemos un arbusto en la punta de la nariz, es bastante poco lo que vamos a poder apreciar de sus encantos. Siempre tiene que haber una perspectiva, una distancia, y eso hay que tenerlo en cuenta al momento de seleccionar la especie. Por eso el conocimiento de la performance o del futuro de cada especie es fundamental. Y para llegar a eso tenemos que primero conocer el nombre de cada especie, porque un podador que se precie tiene que saber qué especie tiene adelante suyo antes de intervenirla y cuál es el formato, cuál es su cadencia, cuál es el encanto de esa planta. No se trata solamente de que un podador se instale ante algo que no conoce y simplemente lo achique. En ese sentido podemos establecer una analogía con el cirujano.
El cirujano, antes de intervenir en una operación, tiene un panorama exacto de lo que va a hacer. No va a cortar porque sí, va a cortar en función de cierto panorama previo. Acá también, y eso es imprescindible. Y vinculando la poda con la cirugía, un cirujano, un maestro cirujano, no deja huellas de su paso en general. Bueno, un buen podador tiene que operar de la misma manera, no tiene que notarse que pasó por la planta. Por lo tanto, es una tarea sumamente sutil. En el caso de los arbustos, otra de las características es que se ramifican, en vez de tener un eje como los árboles, desde la unión de la raíz y la parte aérea, son varios ejes que salen, y esos ejes tienen que desarrollarse todos. Por lo tanto, el arbusto bien manejado viene ramificado desde abajo. Las ramas basales prácticamente están contra el piso. Un error muy común es hacer una limpieza, pelar el fuste, limpiar el tronco en la parte y llevarlo como un arbolito. Bueno, también en la Plaza Rocha, en muchas plazas, cito la Plaza Rocha de Necochea, que es un gran espacio, tiene todos sus arbustos pésimamente manejados, porque están todos trabajados con esa manera del tronco o fuste libre y la copita por arriba desarrollada. Eso está mal. El hecho de que nosotros tomamos los espacios como referencia no quiere decir que todo esté bien hecho. El manejo de los arbustos en este sentido es una falla totalmente extendida. Si yo voy a poner un arbusto, ese arbusto para que luzca, para que cumpla la misión estética a la que está destinado, tiene que salir desde el piso. Si por distintas razones, especialmente en el espacio urbano o en el lugar donde vamos a trabajarlo, en una vivienda particular, no se puede dar esa condición, bueno, no hay que elegir un arbusto, habrá que elegir otro tipo de especie. Bueno, entonces, vamos así sintetizando, podemos tener como objeto de poda árboles con ramificación monopodial o simpodial, arbustos, siempre el perfil, si lo lleváramos a una mirada geométrica o volumétrica, sería una media esfera apoyada sobre el césped. Y también tenemos especies herbáceas. Las especies herbáceas se caracterizan básicamente, más allá de su tamaño, porque no porque sea herbácea es pequeña. Hay grandes herbáceas, no perdamos de vista esto, pero no tiene estructura leñosa. Por ejemplo, una herbácea fenomenal, admirada, encantadora, es lo que vulgarmente llamamos cortadera. El pampagras, una cortadera, bueno, enorme. Para poner una cortadera en un espacio tenemos que tener como una superficie mínima de 4x4, más lo que dijimos antes, las perspectivas. Bueno, entonces ya estamos echando un vistazo sobre la primera página, en realidad es la página número 11 de nuestra guía de poda, donde hemos visto cuáles van a ser definido la tarea que vamos a llevar adelante, sobre qué tipo de ejemplares la vamos a tener y cuál sería el perfil deseado después que hemos hecho el trabajo sobre esas especies. Entonces, ¿cuál es el principio técnico de la poda? Y prestemos atención, acá lo que han puesto los autores de esta guía de poda, después de mucha discusión y tratando de llegar a un concepto que sea fácilmente comprensible. Dicen así: desequilibrar la normal relación entre la acción de la raíz sobre la parte aérea y orientar ese desequilibrio, volvemos a la palabra clave, hacia un fin determinado. Orientar ese desequilibrio, que es lo que estamos haciendo cuando podamos, hacia un fin determinado. Por lo que decíamos anteriormente, no es un simple achique. La planta va a responder de una forma, por decir de algún modo, anómala al plan que la naturaleza le había dado. ¿Cuál es la relación? Bueno, volviendo al tema anterior. Por eso podamos, para tener más producción de fruta, más producción de flores, para tener una planta mejor formada, no simplemente para achicar, disminuir tamaño o volumen, que es ese concepto tan dramáticamente arraigado y que no va a ser fácil extirpar del sentido común. Se preguntan los autores de la guía: ¿cuál es la relación normal entre la raíz y la parte aérea? O sea, ¿cuál es el plan de la naturaleza? Porque tenemos que ubicarnos en tiempos que se ha recuperado la idea de la Pachamama, pero en una idea bien central, bien productiva.
qué relaciones existen, ¿eh? No solamente decir que amo a la pacha y me abrazo a una planta y bueno, y la quiero y la amo y le hablo y todo lo demás. Está muy bien, pero la ciencia nos permite instrumentos para llegar a una verdadera posición correcta sobre lo que tenemos enfrente. Entonces, ¿cuál es la relación normal entre la raíz y la parte aérea? Atención, el crecimiento de la raíz impulsa el crecimiento de la parte aérea. Dijimos, la raíz impulsa la savia bruta. Y viceversa, en la parte aérea, en el follaje, en cada una de las hojas, que son verdes y no por nada, porque tienen ese pigmento que se llama clorofila, que es el pigmento que permite con la acción de la luz solar, transformar el anhídrido carbónico del aire y el agua de sustancias inertes en materia compleja, que vuelve hacia el interior de la planta y genera crecimiento de la parte aérea y también de las raíces. Entonces, la relación normal entre la raíz y la parte aérea es mutua, es recíproca. Una impulsa a la otra. Con la poda estamos metiendo mano en ese delicadísimo y fundamental proceso de la naturaleza. Se preguntan los autores de la guía, ¿qué es lo que determina la poda? Una disminución más o menos radical de la parte aérea, porque vamos a ver que no todas las podas son iguales. A veces hay que podar bastante y otras veces no tanto. Y a veces, recordemos, nada hay que podar. La poda no es una práctica obligatoria, ¿eh? No es porque llega otoño, hay que hacer una poda en todas partes, no señor. Bueno, disminuye. Entonces, la poda determina una disminución más o menos radical de la parte aérea, que implica que el volumen de savia, acá habría que hacer una corrección ortográfica, bombeado desde la raíz, se ve abruptamente disminuido el cauce por donde circula. Entonces, la savia era impulsada desde la raíz con una cierta fuerza, una cierta presión, en función de todo el trayecto que tenía que recorrer. Y así la planta crecía armoniosamente. De repente, esa savia bombeada desde la raíz se encuentra que el camino que tenía que recorrer se terminó. Entonces se amontona hasta donde llegó. Se preguntan los autores de la guía, ¿qué consecuencias tiene para la planta? Al haber una mayor presión de savia sobre la estructura remanente, sobre lo que quedó, sobre lo que le dejamos, se produce una sobreestimulación de las yemas latentes. Recordemos que las yemas están omnipresentes en toda la estructura de la planta. Y en consecuencia, como hay mayor presión sobre las yemas que quedaron, que son como más abastecidas, hay mayor brotación y mayor crecimiento. Entonces, acá está la justificación, porque la poda siempre implica crecimiento. ¿Cómo lo vemos en la naturaleza, en la parte práctica? Quienes transitamos por Necochea, pero es un hecho que se replica en todas las ciudades del país, vemos troncos abruptamente cortados para achicar esas plantas, que no sé qué molestia ocasionarían, pero bueno, hubo que achicarlas. Y cuando llega la época de la brotación, salen como manejos de fideos, manejos de tallarines, finitos y muchísimos, que le dan un aspecto, pero por demás alterado, a la fisonomía de la planta. Ha ocurrido eso, en esos troncos talados se activan, no una ni dos, todas las yemas que había desparramadas por los alrededores, con esa gran presión de savia, y esa activación se manifiesta en estas ramas que cambian totalmente la fisonomía de la planta. No solamente las ramas, sino que las yemas que se forman en esas nuevas ramas que van a dar hojas, están tan sobreestimuladas que hasta el tamaño y la forma de las hojas se altera. Y es muchas veces ver que cuesta identificar una planta porque es tal el cambio de su fisonomía por los efectos de la tala que cuesta reconocer con respecto al tipo de planta, ¿no? Si andamos con atención en la primavera, después que han pasado los taladores y su tarea de tala, precisamente, es muy común ver esto. Bueno, volvemos a reflexionar sobre cuáles son los fines de la poda. En
en una tarea que la podemos pensar desde la implantación de la especie, vamos a ver lo que es la poda de formación. Se puede con la poda, en una planta que va a ser implantada, una planta joven, nueva, de pequeño tamaño naturalmente, se mejora la implantación. Esta es la poda de implantación, ya la vamos a ver en su momento. Después, el otro de los objetivos es dotar a la planta de una forma armoniosa según para qué la vayamos a utilizar. Esta es la poda de formación. Así muy a grandes rasgos, si nos ubicamos en la Plaza Rocha de Necochea, los plátanos que le dan ese entorno maravilloso, los plátanos son los árboles ya centenarios que bordean nuestra plaza principal. Esos han tenido en sus tiempos iniciales una poda, una conducción específica que les ha dado esa forma tan armoniosa, que se separa un poco del proyecto de la naturaleza para esas especies, pero que ese camino de modificación termina en la obtención de verdaderas esculturas vivientes como son los árboles del perímetro de la Plaza Rocha, que también se ven en muchas plazas de la provincia de Buenos Aires, de todas las ciudades que se fundan alrededor de la década del 80 del siglo XIX, porque la impronta estética de todas esas ciudades tiene mucho que ver con la cultura francesa, con la mirada francesa sobre el espacio urbano, los espacios verdes. Y bueno, y en ese momento la mirada cultural de Francia era la mirada hegemónica y se refleja en cada una de las plazas, especialmente de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y el tercer punto que se busca con la poda es obtener un incremento en la cantidad y calidad del producto buscado, es decir, flores, frutos o follaje, que estaríamos pensando en una poda de producción. La obtención de follaje y de fruta y de frutos está bien claro, pero no es menos claro que en algunas especies nos hace falta una buena, o la ponemos porque necesitamos una buena producción de flores para dar color al espacio, bueno, para lo que fuera, y la poda va en ese sentido. Entonces, cuando nos disponemos a podar, tenemos que saber qué estamos buscando, no podar por podar. Y ya nos vamos acercando a la segunda característica fundamental, la segunda actitud fundamental. En primer lugar, ¿qué ejemplar tenemos enfrente? Eso es lo primero. No debemos permitir el menor corte, la menor intervención, si no podemos identificar la especie que tenemos. Y en segundo lugar, de esa especie y dentro de las posibilidades de esa especie, ¿qué aspiramos a obtener con la poda? Si eso no está aclarado, en realidad la planta no debiera intervenirse. Eso es una responsabilidad tan grave del que hace la poda como del que ordena la poda. Del que ordena la poda. Tenemos un arbolado de línea muy maltratado y se atribuye a que faltan podadores. Es verdad, evidentemente faltan podadores con talento, porque cortadores y taladores no están faltando, pero hay una responsabilidad no siempre planteada del que ordenó, toleró y pagó esa tarea de poda. ¿Está claro? Bueno, eso es una mirada muy general, que la vamos a ir redondeando ya para completar los contenidos que van a encontrar en la página 12 con los instrumentos que se utilizan en la tarea de poda. Bueno, y acá ustedes tienen, el dibujante ha puesto 3 elementos fundamentales, muy sencillos y conocidos por todos. El serrucho zapallero, la tijera de podar. Y acá no está, pero podemos incorporar, con más recaudos del caso, la motosierra y las nuevas podadoras, que son pequeñas motosierras en el extremo de un soporte para hacer poda en altura, que no está planteada en esta guía, pero en su momento la vamos a plantear nosotros. Bueno, ¿por qué pusieron? Yo mencioné 3 porque estaba pensando en mencionarles las nuevas podadoras, que para esta época de confección de la guía no estaban las grandes motosierras, que no es que no sean eficaces, pero son tan rotundas en su tarea que quien se pone a podar y a cortar sin los conocimientos adecuados, bueno, hace honor al viejo dicho, más peligroso que mono con navaja, ¿no? Es así. Por eso que no es que esté prohibido usar la motosierra, no está prohibido. Lo que está prohibido es podar sin conocimiento. Desde ya que quien poda con un serrucho zapallero o con una tijera de podar está limitado en su capacidad destructiva. Por eso los que hicieron esta guía pusieron esos 2 elementos. Y hay otro detalle muy importante, si ustedes miran la guía. La tijera de podar, los elementos de corte están puestos, ¿cómo se usan? La parte lisa de la tijera va hacia arriba, porque está diseñada para trabajar de esa manera, con lo cual el esfuerzo que hay que hacer es mucho menor y el corte mucho más eficaz.
Si trabajamos en el sentido inverso, o sea, con la parte curva para arriba, vamos a tener que hacer un mayor esfuerzo, con un impacto mayor sobre las articulaciones y la tensión muscular. Y bueno, hay que recurrir de pronto al ibuprofeno después de una tarea de poda. Y bueno, cuando el ibuprofeno es necesario, algunas otras actitudes previas han estado fallando. Y terminamos en esta página con un concepto fundamental, que son los tipos de maniobra de poda, que son dos básicamente: acortamiento y raleo. Cuando podamos un ejemplar, vamos a cortar más, vamos a cortar menos. Después vamos a ver que un buen trabajo de poda lleva muy pocos cortes porque hay que precisarlos, dónde se corta y para qué se corta. Alguien con verdadero conocimiento en pocas maniobras dejó el ejemplar listo y correctamente trabajado. Bueno, uno de los movimientos es el acortamiento. Se corta la rama en su parte media o en un tercio, según lo que indique el caso. Se acorta, la rama queda, pero más corta que antes de la poda. Eso es acortar. Y la otra maniobra es el raleo. En el raleo, la rama se elimina totalmente desde su punto de inserción. Esas son las dos, no hay posibilidad de hacer ninguna otra, pero es muy importante tener en claro cuándo y por qué se va a cortar y cuándo y por qué se va a ralear. Y con estos conceptos llegamos al final de los contenidos incluidos en la página 12 de la guía de poda.